porque se está cumpliendo un nuevo aniversario del Día del Sociólogo. ¿Ah, sí? ¿Estoy bien ubicado o me estoy equivocando? No, sí, estás bien ubicado. Bueno, vamos a recibir a la presidenta del Consejo de Profesionales de Sociología, Evangelina Pérez Uriburu, que está del otro lado. Evangelina, ¿cómo te va? Germán Testa, Nicolás Intrubini. Aramburú. ¿Qué dije? Uriburu dijiste. Perdón, Aramburú. perdón, se ríe Hola. Evangelina. Lo que pasa es que me están haciendo equivocar porque a mí me pasaron Evangelina Pérez Uriburu y es Aramburú. Evangelina Pérez Aramburú, presidenta del Consejo de Profesionales de Sociología. ¿Cómo arrancamos, no? Digo, si tenés que analizar este arranque o no. No, por favor, no hay ningún problema. Al contrario, mucho gusto, Germán, y creo que es Rodrigo. Rodrigo Martelli y Nicolás Intrubini también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Y sí, mi nombre es Evangelina Pérez Aramburú. De hecho, su radio está en La Plata, ¿no es cierto? Sí, Radio Capital, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es una de las radios más reconocidas. Sí, claro. Bueno, yo soy oriunda de Viedma de Río Negro y estudié sociología en la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual es una ciudad que quiero muchísimo. Muy bien. Así que bueno. Bueno, Evangelina, lo primero que te quiero preguntar, porque no todo el mundo sabe en qué nos ayuda en el día a día un o una socióloga. ¿Qué es lo que hacemos los sociólogos o una socióloga? Bueno, en primer lugar, nuestro objeto de estudio tiene que ver con lo que diferentes autores pueden denominar un hecho social, un fenómeno social. Nuestro objeto de estudio serían como los comportamientos de las personas en grupos sociales, en sociedades, en tribus, digamos, y lo que se estudia son como diferentes partes o conceptualizaciones, ¿no? Un determinado fenómeno, por qué sucede determinada dinámica, qué es lo que está pasando con tal grupo social, cómo se comporta, no sé, la gente que vive en la Patagonia y tiene determinado Producto Bruto Interno y cómo se comporta la gente que vive en el noreste argentino. O sea, dependiendo de diferentes objetivos que se puedan llegar a tener, es que la intervención del sociólogo tiene que ver con el entendimiento, digamos, el entendimiento de esos fenómenos o de esas dinámicas sociales. Básicamente el objeto de estudio es la sociedad en sí misma y su comportamiento, ¿no? Me das pie, Evangelina, a preguntarte, porque creo que en este momento de la sociedad argentina deben tener muchísimo trabajo, porque es un fenómeno muy difícil de analizar y de alguna manera tal vez sea sencillo, pero me parece que para nosotros, los que no somos sociólogos, es difícil de comprender, y ustedes sí lo pueden entender por lo que está pasando con determinados grupos sociales, o con una sociedad en general que está totalmente atravesada por diversas circunstancias que hacen que cada vez más se haya o se agrande esa grieta que parece no cerrarse nunca más. Sí, hay realmente hay diferentes percepciones en nuestra querida Argentina respecto de lo que es como el contexto sociopolítico actual y cómo cada quien interpreta lo que se encuentra vivenciando en este momento, ¿no? Si es en el sentido, a ver, siempre uno termina entendiendo desde lo que es la sociología política que, digamos, las preferencias electorales que se terminan suscitando tiene que ver con cómo determinado segmento de la población primero se encuentra vivenciando su realidad, y a esto me refiero, digamos, como a los principales problemas, a cómo consideran que va a estar el futuro, si se necesita un cambio, si no, para mejorar para solucionar esos problemas, cuáles consideran que son las causas de esos problemas, y en función de todo ese pensamiento, digamos, que se enarbola y está en constante movimiento, y es lo que nosotros los sociólogos llamamos opinión pública, es que
la gente dice, bueno, ok, yo tengo esta preferencia por esta persona, por este líder, por este espacio, porque entiendo que son ellos los que van a poder solucionar o dar una vuelta de tuerca o llevarnos a un poco de mejor de calidad de vida, digamos. Básicamente eso, ¿no? Esa es básicamente cómo funciona lo que sería la opinión pública y en particular el estudio de la sociología política. En este caso, lo que sucede en la Argentina es como si tuviéramos una especie de cercana a un triple empate o dividido en un cuarto si sumamos los indecisos, ¿no? Digamos, se encuentra lo que sería, digamos, como la opción del espacio político barra identificación con un liderazgo como Cristina, que sería el Frente de Todos, y Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado está el espacio de Juntos por el Cambio, por el otro lado está el espacio de los libertarios con Javier Milei, y por otro lado está la gente que hoy, en todo lo que tiene que ver con las investigaciones que se hacen, son como muy codiciados, que son esas personas que se encuentran como indecisas, ¿no? Bueno, ¿quién puede llegar a dinamizar, motorizar en una buena política pública y que a mí me solucione esta realidad a futuro, ¿no? Y ahí ese cuarto, digamos, como de indecisos, bueno, se transforma en los últimos tiempos de lo que son las campañas electorales, digamos, como un segmento de la sociedad muy mirado en cuanto a sus comportamientos y lo que quieren hacer y lo que deciden, sus preferencias y, digamos, y por qué su indecisión, o en cualquier caso, por qué su duda, ¿no? Digamos, son lo que se llama como votantes dubitativos. Todo el resto de los segmentos, nosotros dividimos en segmentos para entender comportamientos, porque si no es como muy difícil, ¿no? Si bien dentro de cada segmento no hay una homogeneidad, digamos, de un 100%, sí uno puede entender que comparten determinadas opiniones que hacen y desembocan según la estructura de la oferta electoral que haya, porque, por ejemplo, en este momento, digamos, hay una estructura de oferta electoral, pero no es que está cerrada, no es que está del todo definida. El 24 de junio es cuando cierran las listas y ahí uno va a poder salir con una de las herramientas que tenemos los sociólogos. Tenemos varias herramientas, pero las más utilizadas son las encuestas, los focus group, las entrevistas en profundidad, en diferentes formatos, ¿no? Pero ya ahí uno puede salir a hacer una encuesta, un focus, una entrevista con lo que sería una estructura de la oferta electoral, digamos, como definida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para eso hay que esperar hasta el 24 de junio. Uh-huh. En cualquier caso, igualmente, digamos, nosotros nos encontramos siempre como en permanente estudio, un poco de cuáles son, digamos, qué es primero lo que se encuentra viviendo la gente, y por otro lado, digamos, cuáles son esas expectativas y quiénes creen ellos que puede llegar a resolver de alguna forma esa expectativa, ¿no? Que tienen. Evangelina, ¿y qué nos está pasando como sociedad? Porque la realidad es que yo, desde una mirada muy subjetiva, porque es la mía, veo una sociedad egoísta, una sociedad pasiva, una sociedad adormecida, por citar un calificativo, en el sentido de no reaccionar a cosas que antes nos hacían reaccionar, que incluso en algún momento hicieron, no sé si mal o bien, pero que nos hicieron salir a la calle a protestar. Uno recuerda la época por ahí de cacerolazos, y hoy de eso parece haber quedado en la historia. Y digo, ¿ha cambiado el comportamiento de nuestra sociedad o no? Creo que es muy interesante lo que estás diciendo, porque es un estudio, digamos, es un fenómeno a estudiar lo que estás diciendo.
presumo que se combinan como varios elementos, ¿no? Uno puede diferenciar respecto de lo que son como los países latinoamericanos. Uno encuentra en que los países latinoamericanos vienen teniendo crisis políticas y estallidos sociales, como ser Perú, como ser el caso de Chile, que Argentina no ha tenido, ¿no? Es como que en este momento podemos establecer una diferencia en donde en varios países latinoamericanos hay estallidos sociales y acá, en este caso, hay una cierta estabilidad y eso no sucede. Con lo cual es, digamos, de alguna forma uno podría decir que hay como una estabilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la dirigencia política y una inestabilidad no resuelta respecto de la materia económica. Es al revés en muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Que venían con tasas de crecimiento muy altas a nivel económico, pero con una inestabilidad a nivel político desatada muy alta en los últimos 2 años, ¿no? Uh-huh. Creo que merita un estudio particular porque no es tan... Uno tiene como presunciones de por qué suceden las cosas que suceden. La presunción de alguna forma es que si bien hay como una idea de un futuro cancelado, que es un segmento, porque uno no puede hablar de toda la población en general como si todos fueran iguales. Hay dentro de nuestra población, dentro de la Argentina, hay segmentos que tienen como una idea de un futuro cancelado. Muchos de ellos lo que quieren hacer, por un lado, es irse del país. Algunos se han ido, otros se han quedado, pero no tienen, no tienen en este momento alguna efervescencia que los lleve a un estallido. Tal vez probablemente, presuntivamente, digo presuntivamente porque es un fenómeno sociológico a estudiar, en verdad habría que estudiarlo específicamente. Tal vez, presuntivamente porque pasan muchas cosas. Por un lado, los que tienen el estrato socioeconómico más bajo tienen un soporte de planes sociales que hace que por lo menos de alguna forma pueda cubrir ciertas necesidades cotidianas, ¿no? Entonces eso tiene como es un colchón en el cual la gente puede, puede mantenerse, por decirlo de alguna forma, en una dinámica social. Ahora bien, ese colchón y esa gente, que tal vez es la que peor se encuentra de alguna forma, presuntivamente no, Uh-huh. puede no llegar al estallido, en tanto y en cuanto también sigan sosteniendo. Acá se empiezan a jugar como muchos factores, ¿no? Hay un factor de liderazgo. Cristina Fernández de Kirchner es una líder, con un gran carisma y con una capacidad de ella plantearse como salvadora, como de mucho de este segmento de gente. Sí se empieza a complejizar el asunto, porque en el caso de que ella, el otro día me hacían una entrevista relacionada me hacían una consulta en donde me decían, bueno, pero se está observando que hay un fenómeno de, como Cristina Fernández de Kirchner no se va a presentar, esos votantes, que son votantes que en general tienen un nivel educativo primario y por ahí de nivel socioeconómico más bajo, varios de ellos se están volcando a la alternativa de los libertarios, particularmente de Milei, y me decían, ¿cómo se explica eso? ¿No? Yo creo que la explicación de eso tiene que ver con el tipo de liderazgo. Hay un punto que profesionalmente me da la sensación de que es importante, que tiene que ver con el tipo de liderazgo, ¿no? Tanto Cristina como Milei son dos líderes carismáticos. Ellos se plantean como grandes
solucionadores de los problemas de los argentinos, y es como que en ese punto, bueno, coinciden, inclusive efectivamente en lo que son en las encuestas electorales, todo lo que es la parte, digamos, del estrato socioeconómico de los que serían los votantes de Cristina, varones, menores de 30 años y de un nivel socioeconómico más bajo, son los votantes que se están pasando a formar parte, digamos, como del espacio de los libertarios, o expresan la preferencia de voto por Milei, ¿no? Sí. Con lo cual, digo, es todo bastante como complejo, y esa pregunta de por qué no sucede un estallido, creo que ameritaría ser como estudiada científicamente, ¿no? Digamos, con nuestros métodos científicos, porque no es multifactorial, y habría que tener en cuenta como muchas cosas, inclusive, hasta diría yo, lo que tiene que ver con el estado de ánimo, ¿no? Hay como un estado de ánimo que se viene registrando hace yo diría 2 años, antes de la pandemia inclusive, en la pandemia se acentuó, pero donde lo que se registra son como emociones que asociadas a un malestar, ¿no? O sea, se registran emociones como tristeza, depresión, cierta bronca, pero mucho tristeza, ¿no? Y la tristeza y la depresión tienen que ver con componentes más pasivos, ¿no? Por ahí justamente los más movilizados son los votantes de Milei, que tienen esa emoción de bronca, y que eso es un poco como más activo. Pero me parece que el estado de ánimo de la opinión pública en general, digamos, estos estados de ánimo se convierten como en auténticos estados de la opinión pública, y bueno, y repercute en cómo se encuentra comportándose la gente en este momento, ¿no? Digamos, tanto en la actividad diaria como en lo que va a ser en las elecciones. Evangelina, ¿cómo te va? Nicolás Indruvini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Porque en esto de las emociones que hablabas y la opinión pública, ¿por qué se confía más en un ciudadano común y corriente que en un político? Y te pongo el ejemplo de la colecta que está llevando a cabo Santiago Maratea para Independiente, donde tuvieron que poner esa figura de personaje público como alejado de la política para confiar en juntar el dinero. Porque lo que entiende la gente, esto es como bastante en general, y eso nos sale a todos los que nos dedicamos a estudiar como la opinión pública, es que los dirigentes políticos no han podido solucionar los problemas económicos, o no han podido resolver básicamente dos grandes dimensiones, ¿no? Cuestiones relacionadas con la economía, llámese, por supuesto, el tema de la inflación, pero también, digamos, como contraparte, el deterioro de los salarios y de la calidad de vida, siempre un riesgo latente en una incertidumbre económica de perder el empleo. Y por otro lado, también sienten de que no se resuelve el tema de la inseguridad. Entonces, frente a lo que digamos, está como este reclamo, ¿no? De, bueno, los dirigentes políticos no han sabido hasta ahora resolver esta situación. Entonces, muchas veces se confía en actores que no tienen que ver con, digamos, a mí no me gusta llamar clase política, buscan actores fuera de la dirigencia política para que intenten solucionar esos problemas que no son solucionados, y no confían en que puedan ser solucionados la dirigencia política, ¿no? O sea, por lo menos hasta la actualidad, siempre las elecciones generan expectativas de que alguien puede llegar a introducir algún cambio que sea positivo para cada uno de estos segmentos, pero básicamente se busca fuera lo que no entienden que no está dentro. Digamos, si la dirigencia política entienden que no puede resolver determinados problemas, y bueno, se buscan líderes fuera de la dirigencia política que entiendan que puedan solucionar
dar solución o dar cauce como a ciertos problemas. Evangelina, hace un ratito mencionaste el nombre de Milei y a mí me quedó pendiente, ¿no? Preguntarte, y un poco va en concordancia con lo que dice también mi compañero, o lo que te preguntó, ¿no? Este fenómeno de que mucha gente hoy va en contra de lo que podía ser razonable. ¿Y por qué digo esto y lo argumento? Uno escucha a Milei y en algunas cosas puede estar de acuerdo, en otras no tanto, pero por ahí en las que también está de acuerdo no coincide tanto en la manera en la que Milei quiere llevar a cabo adelante estas soluciones, o por lo menos que son soluciones que son prácticamente en los hechos irrealizables. Habría que ver, ¿no? El tema es que se está ante una posibilidad cierta de que pase esto, y digo, el fenómeno de Milei, ¿hay forma de sustentarlo, de encontrarle un plafón para justificar la situación en la cual hoy una parte de la sociedad, quizás un poco menos de un tercio, como dijo la propia Cristina, piensa en la opción de Milei? ¿Piensa en qué? En la opción de Milei, digo. A ver, la base... perdóname, te lo quiero reducir en esto quizás, que no sé si es tan contundente o no, pero en una sociedad un poco más normal, y después podemos discutir qué sería una sociedad normal, un fenómeno como Milei no tendría el espacio que hoy tiene. ¿En eso sí coincidís? Bueno, es una situación como difícil de expresar. Tiene como varios elementos y varios componentes. Por un lado, es esto que estábamos hablando, ¿no? De alguna forma, gran parte de la población entiende que la dirigencia política, llamémosla la dirigencia política y los frentes que hemos tenido hasta el día de hoy, hablemos del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, de alguna forma no han podido resolver problemas que la gente tiene de manera cotidiana. O sea, parece una abstracción, pero cuando haces focus group la gente te cuenta el detalle de cuáles son los problemas, de cómo te pueden pegar y matar a golpes, por decirlo de una forma, en una parada de colectivo para robarte la zapatilla, robarte el celular, cómo cada vez te alcanza menos el dinero y para cuántos días vos podés comer en tu casa y cuántos días no. Si una mamá puede hacer el recorrido y la vuelta a la manzana para llevar a su hijo al colegio, si los colectivos están pasando por determinados lugares o no están pasando por determinados lugares y la gente puede llegar al trabajo. Cuando nosotros terminamos hablando de estas grandes abstracciones es que terminamos conceptualizándolo, pero siempre detrás de todo esto hay gente, y hay un montón de gente que verdaderamente la pasa extremadamente mal. Entonces, dicho eso, la respuesta es, si no encuentran de alguna forma, si no encuentran en lo que venían siendo como el bipartidismo expresado en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, la solución a todos esos problemas en esa cotidianidad, entienden de que esa literalidad expresada por Milei, no solo literalidad, porque él, ¿qué es lo que le ha resultado efectivo? Él dice que él viene de afuera, que él no forma parte como de esa casta, de esos grandes frentes, y él en sus conductas observables, ¿qué es lo que hace? Él dona su sueldo mensual, lo sortea. Entonces, de alguna forma, logra algo que tal vez no estén logrando otros dirigentes al momento de expresarse, y que es todo un tema, es todo un gran tema, porque hay un libro que se llama No es lo que decís, sino lo que la gente entiende. No me acuerdo ahora cómo se llama el autor, ahora lo busco, pero es un temón. Pero a lo que voy es que en el caso de Milei logra esa credibilidad de decir, bueno,
no sabemos cómo resultará. Ok, el argumento del Banco Central, y bueno, pero si con ellos no funcionó, este señor parece relativamente decidido a solucionarnos nuestros problemas y parece bastante veraz. Y encima expresa eso que estábamos hablando hace un rato, que tiene que ver con los estados de ánimo, que tiene que ver con la bronca y con el enojo, y ese distanciamiento que en realidad se ve hoy, pero en verdad es algo que son procesos sociales que vienen hace tiempo. Está quebrada, digamos, como está quebrado el vínculo entre lo que sería la sociedad civil, es decir, la gente, los ciudadanos todos nosotros a pie, con la dirigencia política. Bueno, él, digamos, está afuera de eso. Esta situación de resquebrajamiento entre la sociedad civil y la dirigencia política viene como mínimo hace alrededor de 3 años, o sea, no es algo nuevo. Y las cosas fueron avanzando. Y la gente va configurando todos los elementos de vida y las diferentes conceptualizaciones, si se quiere, y va eligiendo en función de eso. Entonces, la base argumentativa para el voto de Milei tiene que ver con eso, con que muchos lo sienten que es creíble, que tal vez puede llegar a decir algunos disparates, pero que prefieren entender que puede ser un cambio que para ellos sea positivo y no un cambio que de alguna forma, y me refiero a la gente que vota a Milei, no un cambio que de alguna forma no sucedió o no estaría sucediendo para resolver estos problemas de la cotidianidad y del futuro, porque muchos de nuestros jóvenes, todo lo que se llama no solo los millennials, sino los centennials, digamos, ellos se declaran a ellos mismos la generación sin casa, o sea, sin casa, no tienen el sueño de poder comprarse una casa como otrora uno podría llegar a tener, ¿no? Eso para ellos es inalcanzable, ellos consideran que nunca van a tener una casa propia. Entonces, esa es la base argumentativa de las personas que tienen como preferencia electoral a Milei. Básicamente es esa la explicación. Eso es lo que dice, digamos, la gente que en este momento lo está eligiendo. Hay que ver después, ¿no? Porque falta que pasen las PASO, ver cómo quedan las cosas, ver quiénes son los que efectivamente, digamos, ya de alguna forma uno descarta que se va a ir a un balotaje. En la Argentina nada tiene probabilidades de suceso cero, pero en principio, digamos, de las PASO pasaríamos a un balotaje y ahí habría que ver. Pero básicamente lo que está pasando hoy, de alguna forma, es eso. Y por eso también Milei sigue creciendo en las encuestas, ¿no? Como que canaliza esa emoción de bronca, ese descontento, y ya no solo en los jóvenes, digamos, como menores de 30 años, hombres, sino que se va ampliando, no tanto en las mujeres, pero sí en los hombres, por lo menos en todo lo que tiene que ver la parte etaria un poco más, se empieza a agrandar como la parte etaria, ¿no? Uh-huh. Eso es el argumento para la gente, que en definitiva es la que decide quién guía los destinos de un Estado-nación, ¿no? Por lo menos en Occidente, de un Estado-nación moderno. Evangelina, muchísimas gracias por hacernos un análisis un poco detallado, ¿no? De todo esto que de alguna manera queríamos saber, y lo importante que es el aporte que ustedes hacen a la sociedad, que de alguna manera nos permita también reflexionar un poco sobre las necesidades también de volver a ser un poco lo que fuimos. Siempre pienso la sociología, y ahora hablo como presidenta del Consejo de Profesionales para cerrar. Primero, millones de gracias por haberme llamado. Pienso que los sociólogos tenemos mucho para aportar desde el entendimiento y desde qué lugares se puede avanzar para que la gente pueda, a través del diseño de una política pública, de mejora de algunas leyes, pueda tener una mejor calidad de vida, que ese es nuestro horizonte normativo.
Así es que muchas gracias, chicos, por llamarme. Muy agradecida. No, gracias a vos por atendernos. Un beso grande. Hasta cualquier momento. Un beso grande. Chau, chau. Evangelina Pérez Aramburu, presidenta del Consejo de Profesionales de Sociología, hablando en el Día del Sociólogo sobre